El estudio de esta mañana nos va a hablar de la separación del creyente, la separación espiritual que tenemos que tener como hijos e hijas de Dios, esa separación de todo aquello que nos puede llevar a apartarnos del Señor Jesucristo. El concepto de separarnos, de poder apartarnos del mal es algo fundamental para nuestras vidas, porque es algo que puede llegar a provocar que la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo, pueda haber algo que no es agradable delante de los ojos de nuestro Salvador. Sabemos que la palabra dice que por los pecados, ¿no?, del pueblo fue causa de división con Dios, y no es lo que queremos en estos tiempos, sino que necesitamos poder esforzarnos y que toda influencia, todo aquello que quiera apartarnos de nuestro Padre, no lo permitamos primeramente nosotros en nuestras vidas. La separación nos habla de lo moral y lo espiritual, de todo lo que es pecado, hermano. Moral, acuérdense que significa del bien. Nosotros tenemos que entender que el pecado es muerte, representa la muerte en el hijo, en la hija de Dios. Es todo lo contrario a lo que nos habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo contrario a la justicia. Y también sabemos que aquellos que practican esto son los que han desechado el conocimiento de su palabra. Y lo encontramos en el libro de Oseas 4, versículo 6. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desechar el conocimiento es algo que se hace personalmente. No se le puede echar la culpa a nadie. Cuando se rechaza la verdad a través de la palabra de Dios, a través de los profetas, porque aún por misericordia hay personas temerosas de Dios, instrumentos que son usados a través del Espíritu Santo. Sabemos que eso puede llevar a que las personas que rechazan el conocimiento sean destruidas, hermano. Eso lleva a que se destruyan por sus propios pecados, pecados por costumbres pecaminosas, hábitos, cosas que se vienen trayendo, puede ser generacionalmente, hereditariamente, hábitos y costumbres que muchas veces se ponen primero que las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es inspirada a través del Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos está hablando como pueblo. Tenemos que entender que tenemos que acercarnos, tener esa comunión, esa íntima comunión y ese acercamiento estrecho a Dios continuamente. Debemos consagrarnos para Él en adoración, como hoy leíamos el Salmo 111, en servicio a Él. La separación de todo lo que llamamos pecado y la palabra de Dios nos enseña, da como resultado una comunión con Dios. Una relación en cual nuestro Padre Celestial vive directamente en los pensamientos de sus hijos, en las acciones, en su carácter. Nos ayuda con el dominio propio. Nos ayuda a poder estar con los sensores activos, sabiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos edifica. Porque sabemos que todo me es lícito, pero no todo nos conviene y no todo nos edifica. Por eso es importante entender que la separación de todo lo que es pecado y el acercamiento a Dios, esa comunión,
nos va a dar como resultado bendición a nuestras vidas. Y vamos a poder entender muchas cosas que tal vez en estos tiempos no se están entendiendo, pero porque no es que no se tenga el conocimiento, tal vez porque nos está costando áreas en cual sabemos que con nuestra fuerza no vamos a poder, hermano. Vamos a comenzar con uno de los puntos que tiene que ver con esta separación espiritual para Cristo en nosotros. Santificarnos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sabemos que es un tiempo donde nosotros tenemos que apartarnos en ayuno, en oración. Sabemos que es un tiempo donde tenemos que prepararnos para poder estar atentos a todo lo que se mueve en el entorno, en el contorno. Pero primeramente en nosotros, hermano, en nuestro interior. Y cómo estamos delante de Cristo. La separación del pecado es un requisito, es algo primordial para el pueblo de Dios. Pero antes vamos a compartir un pasaje bíblico que habla en 2 de Corintios 6, 16 y 18. Amén. Segunda de Corintios 6, 16 al 18, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, somos el templo de Dios, templo de Dios, y sabemos que ¿quién mora en nosotros, hermano? ¿Quién habita entre nosotros? Por eso es importante separarnos de todo aquello que puede provocar una caída en el hijo o la hija de Dios, una separación, puede provocar que la persona se aparte totalmente de los caminos de Dios. Es la separación del pecado. En la palabra de Dios, si nosotros vemos y, y leemos en pasajes bíblicos, se cumple con lo que acabamos de leer anteriormente. Y vamos a comenzar con Esdras 9:2. Esdras 9:2 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Vemos acá que el linaje santo ha sido mezclado. Habla de la mezcla, habla de que no hay una separación del pecado, no hay una separación de lo santo con el pecado, no hay una separación. Vemos cuando habla también de yugos desiguales. Nosotros entendemos que en Corintios se refiere a que, hermano, no nos podemos mezclar. Lo que es pecado, y sabemos que eso no es permitido por Dios. Acá en la oración de confesión de Esdras vemos que habían tomado hijas de ellos para sí. O sea, había sido un pecado deliberado. Ellos habían querido hacer eso y habían mezclado lo santo. Vamos a pasar a Éxodo 23-24. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatutos. Amén. Amén, gloria a Dios.
Acá está hablando de la idolatría, hermanos. Acá está hablando de que muchas veces también esto en estos tiempos está aconteciendo, donde las personas se vuelven a lo que le agrada a los hombres, inclinan. Si bien puede decir no, pero físicamente no nos arrodillamos, sí, pero también se están inclinando y llevando a hacer lo mismo, las mismas costumbres, participando de situaciones que sabemos por qué esas personas lo hacen. Tal vez ellos no tienen el conocimiento o hay cosas que la hacen por ignorancia. Ignorancia es no tener conocimiento, pero o por costumbre, pero lo importante es que nosotros sí sabemos que eso está mal, porque es en nosotros el cambio. Nosotros no podemos cambiar a las personas, sino que el cambio viene de nosotros mismos, de nuestro interior, del conocimiento que se nos está dando y lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, en los hijos e hijas de Dios. Si nosotros leemos Deuteronomio 7:3, habla advertencias contra la idolatría de Canaán. 7:3 y dice en el nombre del Señor Jesucristo, y no emparentarás con ella, no darás tu hija y su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Fíjese que acá una palabra muy clara, porque desviará, dice. Muchas veces esto lo que está desviando a aquellos que están en los caminos de Dios, cuando permiten esa mezcla, cuando permiten esa separación de Dios y no se separan del pecado, cuando están los permitidos, teniendo el conocimiento se desecha. Pero fíjese que como Dios habla acá la advertencia, dice, contra la idolatría. Dios conoce qué es lo que puede llegar a surgir en el hijo o la hija de Dios si no se aparta, si se deja mezclar por estas costumbres, situaciones, por esta idolatría. Eso va a dar como resultado el desvío de la persona. Vamos a continuar. Hermanos, Dios exige a su pueblo que fuera santo, diferente, separado de todos los otros pueblos. Dios lo exige, Dios es un mandamiento, una orden que se nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos permanecer en los caminos de Dios, en los caminos escogidos para cada uno de nosotros. Una de las principales razones en cual muchas veces somos disciplinados, muchas veces somos castigados, pero con amor a su pueblo, sabemos que el Señor Jesucristo, Jehová, Dios, castigó a su pueblo con el exilio a Siria, a Babilonia, y fue no porque no los amara. Cuando el pueblo de Israel tuvo ese exilio a Babilonia, cuando fue dominado, cuando fue destruido, no fue porque era lo que, si nosotros prestamos atención, no era lo que Dios quería para su pueblo, sino que fue la persistencia del pueblo a acomodarse siempre a la idolatría, a un estilo de vida de las naciones circunvecinas, por decirlo así, cuando se les había dado la advertencia y la orden de que no se mezclaran, de que eso los iba a llevar a desviar. Por eso le decía, no le darás tu hija, no le darás tu hijo, no emparentarás, decía la palabra de Dios, con ella. Esa persistencia del pueblo de poder doblegarse a todo lo que era la influencia del entorno, lo llevó a su destrucción, hermano. Y fue así. Cuando Nabucodonosor se levantó y Nabucodonosor fue quien llevó cautivo al pueblo de Israel y fue destruido. Así lo mismo aconteció cuando Asiria se levantó contra el pueblo de Dios.
pero era necesario para que el pueblo de Dios entendiera que había algo que no había sido porque Dios quería eso, por decirlo así, sino porque ellos persistían en eso, persistían y habían sido advertidos muchas veces. Jeremías, Ezequiel, los profetas hablaban, la palabra hablaba. Entonces podemos decir que muchas veces esto acontece también en el pueblo de Dios, en estos tiempos está aconteciendo. Porque somos advertidos a través de la palabra, a través de instrumentos de profetas, pero se persiste en eso. Y eso es doloroso, pero es así, hermano. Por eso es importante que nosotros tengamos esa separación del pecado, que es algo primordial que Dios nos está pidiendo. Vamos a buscar esos pasajes bíblicos en 2 de Reyes 17, de 7 al 8. Hermano Mauro. En el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Reyes 17, 8 y 9. Amén. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Amén. Sabemos que Dios ve todo y conoce el corazón. Amén. Dice, hicieron cosas ocultándose, pensando que Dios no lo iba a ver, pero Dios lo conoce todo, hermano. Dios lo sabe todo. Por eso es que muchas veces le habló al pueblo de Israel para que ellos no se corrompan, amén, y puedan confiar solamente en Jehová, amén. Amén, así es. No hay nada que podamos ocultar. Y todo, tarde o temprano, sale a la luz, hermano. Amén. Por eso es importante confesar y arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todo aquello que se está haciendo, que se sabe que está mal, y orar a nuestro Padre para que tenga misericordia y volvernos. Sea un arrepentimiento donde podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, y volvernos a Él de todo corazón. Si nosotros leemos Oseas 7:8, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Vemos que habla de la iniquidad y la rebelión que había en el pueblo de Israel. Si nosotros buscamos en Jeremías, vamos a Jeremías porque hoy hablábamos de Jeremías, de Ezequiel, los profetas, pero bueno, también está Oseas y cuántos profetas que Dios levantó para advertirle primeramente a su pueblo lo que iba a acontecer. Primeramente nos advierte con amor, para que podamos volvernos, para que podamos entender. Pero después, ¿qué acontece, hermano? Jeremías 2. Jeremías 2, vamos a leer el versículo 5. Pero como título vemos Jehová y la apostasía de Israel. Versículo 5 dice así: Así, en el nombre del Señor Jesucristo, así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y si leemos el versículo 13, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas,
que no retienen agua. Vemos que se confirma a través de la palabra de Dios que qué estaba aconteciendo en esos tiempos. El pueblo de Israel pecaba, pero hablemos de nosotros, qué está aconteciendo en estos tiempos y cómo estamos en nuestro corazón. Sabemos que no hay nada que podamos ocultar delante de nuestro Padre. Sabemos que nos está hablando la palabra de Dios, que tal vez puede ser que nos estemos desviando, que nos estemos mezclando, que aún haya idolatría, que aún hayan áreas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero necesitamos arrepentirnos y volvernos a Cristo. Nos está hablando la palabra de Dios. Y vamos a compartir Ezequiel 23:2. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 23:2. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hija de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, así fueron apartados sus pechos, así fueron estrujados sus pechos virginales. Amén. Acá cuando habla de dos mujeres, se lo describe al pueblo de Dios como dos hermanas, pero en fornicación, exactamente. Se refiere a Samaria, que representa lo que es la parte norte de Israel, el reino del norte, y a Jerusalén, que representa el reino del sur de Judá. Vemos que hay dos reinos, por lo que sí son 10 tribus y 2 tribus, 10 al norte y 2 al sur. Esto aconteció después de eh, cuando se empezaron a inclinar por la idolatría. Fíjense cómo lleva, a qué lleva esta separación, esta costumbre, estas mezclas. ¿A qué lleva estos desvíos? Estamos hablando del pueblo de Israel, aquellos que pudieron presenciar muchos con sus ojos lo que Dios hacía. Impresionante. Y eso nosotros no lo hemos visto en estos tiempos y podemos decir que nuestros ojos han visto la gloria de Dios, su poder, lo podemos decir. Esto que estamos viendo, este estudio, y así como hablaba Ezequiel, habla de cómo quienes son infieles a Dios y cometen ese adulterio espiritual, porque es lo que representa estas dos hermanas, ¿no? Ese adulterio espiritual, eh, cómo se mezclan con otras naciones. Podemos decir que esto es una prostitución, hermano. Representa eh, en lo espiritual de Israel y Judá alianzas con naciones impías y que confiaban en ellas, en vez de confiar en Dios, que es la fortaleza nuestra y nuestra protección. En estos tiempos está aconteciendo esto. Por eso este estudio bíblico nos habla primeramente a nosotros para que estemos preparados. Dios ordenó la separación del creyente, del hijo y la hija de Dios. Él ordenó la separación de todo el sistema inmoral de este mundo, inmoral de lo malo, de todas aquellas influencias impías. Si nosotros vamos y buscamos en el libro de Juan 17:15, ¿qué nos dice, hermano Mauro? Juan 17, 15 y 16. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire la oración que hacía Cristo.
por aquellos que se les habían sido entregados. No los quites del mundo, pero apártalo del mal, como decíamos recién, todo ese sistema inmoral, todo eso malo del mundo, toda esa depravación, todo ese pecado, todo lo que se está moviendo en estos tiempos. Nosotros debemos orar por nosotros, pero también debemos orar por aquellos que Dios nos ha prestado por misericordia, por nuestras vidas, hermano, que todo lo que está aconteciendo alrededor a nosotros no nos influya, que podamos perseverar, que no neguemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos fortalecernos en la fe, en la esperanza, en el temor a nuestro Padre. Si nosotros buscamos 2 Timoteo 3, dice el carácter de los hombres en los postreros días. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 le vamos a dar lectura. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vemos en 2 Timoteo que nos está hablando del carácter de los hombres, y esto está aconteciendo. Personas que en estos tiempos peligrosos no tienen ese temor a Dios. Personas que, como decía, personas impetuosos, amadores de los deleites, personas blasfemos, desobedientes, ingratos, calumniadores, personas que también se levantan contra aquellos que han decidido buscar obedecer a la palabra de Dios, calumnian, hablan de los demás. ¿Cuántas cosas en estos tiempos está aconteciendo? Se maldice, se murmura. Y nosotros tenemos que estar atentos que eso en estos tiempos va a acontecer. Por eso es importante orar. Orar por nuestras vidas, orar por todo aquello que se esté moviendo en el entorno, en el contorno. Cortar con toda maldición. Muchas veces nosotros no sabemos qué se está hablando contra nuestras vidas, pero sí se están hablando cosas. Y el Espíritu Santo, por misericordia, como hoy hablaba, que Dios cuida a su pueblo, advierte. Es importante que estemos atentos, prestemos atención y le pidamos al Espíritu Santo que nos pueda dar ese discernimiento para poder orar, para poder protegernos, para pedirle a Dios que nos cuide. Estamos perseverando en estos caminos, sabemos que no es un camino fácil. Sabemos que es un camino donde se van a levantar, donde van a perseguir a los hijos e hijas de Dios, aquellos que son temerosos, aquellos que andan conforme a su voluntad. Sabemos que son caminos que aún también los hijos y las hijas de Dios tienen que estar atentos en cómo estar, hacerse una autoevaluación. Dios nos está hablando, nos habla de la separación, nos habla de lo que está aconteciendo. Cuando hablamos de todo el sistema inmoral del mundo, también hablamos de aquellas personas que aún estando eh, en los caminos de Dios se desvían, personas que se levantan, personas que piensan que andan en lo correcto. Y hermano, no estamos juzgando a nadie, estamos hablando de situaciones que son reales y están pasando en estos tiempos. Por eso que Dios nos habla que nosotros tenemos que probar los espíritus, que nosotros tenemos que estar atentos, que no aquel que me diga Señor, Señor, apartado de mí, no lo conoce, pero primeramente eso va para nosotros, para que no lleguemos a esa situación. Si nosotros vamos a Santiago 1:27, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Y agregar un poquito más lo que decía el hermano Mateo, amén. Lo que está escrito en la palabra, como los decía,
todo eso que va a pasar. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos viendo? ¿Se está viendo en este tiempo lo que podía leer nuestro hermano Mateo? ¿Qué nos dice usted, hermano Mateo? ¿Se está viendo? Amén, amén, está pasando. Amén. Lo estamos viendo, hermano. Por eso también debemos de saber que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo y lo podemos ver. Eso también para que nosotros, como decía, como explicaba nuestro hermano Mateo, estar atento para no caer. Aquel que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga, que día a día podamos estar más firmes, prestando atención, no ser engañados y, y aferrarlos a la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Vamos a estar leyendo Santiago 1:27. Bueno, Amén, amén, hermano. mira, acá vamos a compartir un versículo bíblico que está en 2 de Timoteo 3. Pero mire lo que dice el 7. Leímos hasta el 5, pero vamos a compartir el 7. 2 de Timoteo 3:7. En el nombre del Señor Jesucristo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Como decía el hermano Mauro, acá Pablo está hablando de lo que acontece con estas personas. Por eso nosotros tenemos que encomendar todo en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo cuando el Espíritu Santo va revelando, va mostrando y Él va llevando adelante la exhortación, la explicación. Amén. Vamos a estar leyendo Santiago 1:27. En el nombre del Señor Jesucristo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Santiago 4:4. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando, hermanos. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, como decía la palabra de Dios, en cual debemos nosotros prepararnos y estar atentos. Nos habla la palabra de Dios que las personas que están en estos caminos, así como hablábamos, están en las iglesias, están perseverando y que acontecen situaciones y se niegan, que pecan y se niegan a arrepentirse, hermano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de eso? Mateo 18, del 15 al 17, vamos a leer, que también se pueden tomar acciones conforme a la palabra de Dios cuando esto está aconteciendo en un lugar y se debe corregir, conforme a la palabra de Dios. Mateo 18, 15, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra será desatado en el cielo. Acá estamos viendo una situación cuando esto está aconteciendo en un lugar, en una iglesia, y las personas están pecando y no se están arrepintiendo y siguen. Tiene que tomar una disciplina, por decirlo así, ¿no? De administradores de sus asuntos y poder corregir eso. Porque sabemos que eso va a ser de salvación para su alma si esta persona acepta lo que está aconteciendo en su vida y se arrepiente, hermano. Tenemos que entender que así es como Dios trata con nuestras vidas. Y son eh, como un estatuto, una organización de aquellos lugares en cuales se está perseverando en la verdad, en la palabra de Dios, pero que sabemos que muchas veces la disciplina es causa de tristeza, de angustia para aquellos que la reciben. Pero hermanos, tenemos que entender que eso al hijo o a la hija de Dios es de bendición para su vida, porque va a llegar en el momento justo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos persistieron, fueron advertidos, se les habló, pero ellos no quisieron y fueron destruidos, hermano. Que el Señor Jesucristo nos pueda ayudar. Vamos a compartir 1 Corintios 5, 9 al 11, hermano Mau. Primera de Corintios 5, 9 al 11, en el nombre del Señor Jesucristo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando. Acá la palabra habla de aquellos que están en los caminos de Dios, pero que no se arrepienten, hermano. Habla con el tal aún ni comáis. Pero ¿por qué habla de eso? Acuérdense que al principio hablábamos de lo que puede llegar a desviar a la persona. Por eso es importante que podamos tomar cuando se nos da una corrección a nuestras vidas, poder tomarlo con amor. Y usted puede estar pensando, pero al principio no va a gustar, pero ¿sabe qué lo va a ayudar para poder aceptarlo? Orar. Orar, Señor Jesucristo, ayúdame. Ayúdame a mi carácter, ayúdame a aceptar esto, porque es para mi salvación, porque me has hablado con la palabra. Cuando le hablan con la palabra, cuando lo disciplinan con la palabra de Dios, es importante saber que no lo está haciendo esa persona, porque muchas veces el hijo o la hija de Dios ven a la persona y juzgan por la persona. ¿A qué me refiero con eso? Que ven a la persona y tal vez pueden estar buscando todos los errores que tiene esa persona. Pero no es así, porque esa persona está hablando con la palabra de Dios. Y esa persona es la que está siendo usada en ese momento a través del Espíritu Santo para que nos hable. Por eso es importante que tomemos lo que se nos está hablando a través de la palabra, a cada uno de nosotros, y saber que Dios nos habla y nos disciplina por amor, para que no seamos hijos bastardos, sino que seamos esos hijos que aceptamos la disciplina de nuestro Padre porque queremos ser salvos y porque necesitamos de su ayuda. Cuando oramos nosotros siempre decimos, te necesito, Señor Jesucristo, necesito que me ayudes en esta área, y Dios ayuda, pero muchas veces no tomamos esa ayuda, sino que decidimos seguir como a nosotros nos parece. Si nosotros continuamos leyendo, nos dicen Segunda de Tesalonicenses 3,
Vamos a leer del 6 al 15. Dice el deber de trabajar. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Fíjese que acá habla de los hermanos que andan desordenadamente. Anteriormente también hablaba de aquellos que llamándose hermanos. Nos está hablando a nosotros la palabra de Dios, aquellos que estamos perseverando en los caminos, pero que tenemos que entender que cada día nosotros tenemos que estar dispuestos a un cambio en nuestro corazón para poder mejorar para Cristo, hermanos. Somos hombres y mujeres en cual sabemos que tenemos errores, pero necesitamos de la ayuda de Dios. Si nosotros nos apartamos de Cristo, puede llegar a entrar eso que Dios nos está hablando, ese desorden, ese desvío, tener ese carácter como los hombres de los postreros tiempos, ¿no? En tiempos peligrosos, en cual pueden entrar tantas cosas que no edifican en la vida del Hijo de Dios. Por eso Dios nos está hablando. Él nos ordena la separación. Él nos ordena y nos da la advertencia de este mundo inmoral. Nos habla de las personas que pecan y no se arrepienten. ¿Qué más nos habla? Nos habla también de aquellas personas, de maestros, de iglesia, de, de todo aquello que se enseña con error teológico, a todos que niegan las verdades bíblicas. También nos habla de toda esa área. Y por eso vamos a ir a Mateo 7, 15. En el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Guardaos, dice. Fíjense que tenemos que estar atentos y prestar atención a todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Con la palabra de Dios nosotros vamos a poder tener ese discernimiento y con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 16, 17 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fijéis, dice, lo que vosotros habéis aprendido. Nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios y aún no vamos a dejar de aprender hasta que Dios permita que podamos partir con Él, y aún allá vamos a seguir aprendiendo, hermano. Pero es importante que nosotros nos aferremos a lo que está escrito en la palabra de Dios y no nos apartemos de eso. Que no dejemos que aquellos que causan divisiones y tropiezos provoque algo que vaya en contra de lo que nosotros hemos aprendido, sino que de esas personas tenemos que tener cuidado y tenemos que apartarnos. Por eso hay que estar atentos en estos tiempos. En estos tiempos es un tiempo donde usted lo ha podido ver también con sus ojos. Hay muchas situaciones que están aconteciendo en las iglesias, en las instituciones, que están siendo llevadas a fuerza de hombres, que están siendo llevados a todo lo que es doctrinas erróneas, que van en contra de la palabra de Dios y van más a favor
a la concupiscencia, deseos que tienen las personas de esos lugares. Por eso hay que tener cuidado y estar atento, hermano. Si hay algo que no está escrito en la palabra de Dios, sabemos que es anatema, que es maldito, que no puede entrar un evangelio diferente. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Si nosotros leemos Gálatas 1:9, ¿qué nos dice, hermano? Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Sea maldito. ¿Cuál es el evangelio que hemos recibido? Amén. Es el evangelio que está escrito en la Biblia, a eso se refiere, no agregando, no quitando, y, y poder poner por obra la palabra, lo que Cristo enseñó, amén. Cristo, y como así también los discípulos y cada una de las personas que se encuentra escrita en la palabra, esos varones de Dios, que los deja acá la enseñanza a través de Jehová, amén, que iba guiando a cada uno de ellos, amén. Son instrucciones que nuestro Padre nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Nosotros leemos en Tito 3, versículo 9 al 11, nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Evita cuestiones necias y genealogías, dice. Fíjese que acá está hablando de aquellos que causan divisiones, falsos maestros, enseñanzas, ideas de doctrinas que no tienen fundamento bíblico, a eso se refiere. Entonces habla del efecto del trato que va a haber con estas personas a causa de lo que ellos están rechazando. Pero sí sabemos que cuando acontece esto, según la orden que dice acá, dice que tienen que ser eh, echados, expulsados de las membresías, de las iglesias. Estas son muchas, por decirlo así, actas que se pueden usar en estos tiempos. No sé si la palabra es acta, pero para que no se malentienda, nosotros tenemos la palabra de Dios, cómo debemos organizarnos en una institución, y acá tenemos todas las herramientas para poder usarlas ante esas situaciones. Herramientas que están escritas en la palabra de Dios. Tenemos que entender que aquel que rechaza la palabra de Dios y las reemplaza por sus propias ideas o opiniones es aquel que se ha pervertido y peca, leíamos recién. Entonces es importante usar estas herramientas, como leíamos en Mateo, como leíamos en Corintios, ahora leemos en Tito. Usar esas herramientas para con estas personas, para con nuestros hermanos, y de esa manera que ellos tengan la posibilidad de volverse a Cristo. Pero que no sea con nuestra fuerza, hermanos. Tenemos que hacerlo con amor y no manipular tampoco, sino que ya si las personas toman su decisión, ya es decisión de las personas, y ya sabemos lo que dice acá, están condenados por su propio juicio, por su propio pensamiento. Vamos a ver, y en segunda de Pedro, ¿qué nos dice, hermano Mauro? Segunda de Pedro 17 al 22. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, estos son fuertes sin agua y nubes, empujados por la
tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de él haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es muy clara su palabra. Es muy clara lo que estamos compartiendo y que esto acontece de esta manera. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que nosotros probar los espíritus, qué es lo de Dios y qué no. Y nosotros vamos a 1 de Juan 4:1, nos habla la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos está hablando que nos preparemos, nos está hablando que en estos tiempos tenemos que estar atentos por nosotros mismos y por aquello que pueda llegar a acontecer. Están pasando muchas situaciones, hermano, en cual muchas veces nos cuesta de alguna manera entender esas áreas de decir cómo puede ser esto, lo otro, pero es real. Hay cosas que están pasando que ya no hay temor a Dios, ya no hay temor a su palabra. Ha llegado a un punto donde las personas ya no se arrepienten para nada y continúan con eso, aferrados, sabiendo que están formando su propio juicio para sí, que van a ser juzgados por eso, hermano. Pero que Dios nos guarde, nos libre y nos ayude para lo que estamos hoy escuchando, entendiendo, y nos preparemos. Vamos a compartir Judas, el libro de Judas, hermano Mauro. Judas 13 y 12. Bueno, Judas es uno solo, en el nombre del Señor Jesucristo. Sería un solo capítulo, no lo aclaré. Judas tiene un solo capítulo, así que sería versículo 12 y 13. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Amén. Qué impresionante lo que nos está hablando la palabra de Dios. Amén.
Damos gracias por esto que nos está llegando a nuestras vidas, porque es una herramienta, hermano, una herramienta preciosa en cual está escrito en su palabra y la podemos usar en su palabra. Podemos prepararnos en cuántas áreas y cuántas más todavía Él tiene para poder hacernos recordar y enseñarnos a través de su Espíritu Santo. Para todo esto que está aconteciendo, ¿cómo tiene que ser la actitud nuestra ante esto? ¿Cómo tiene que ser la actitud en la separación de todo esto? La actitud de aquellos que tienen temor, uno de esos puntos es aborrecer lo malo, aborrecer el pecado, la injusticia y todo lo que en esta hora, en estos tiempos invita el sistema inmoral del mundo, todo aquello. En Romanos 12:9 nos dice así la palabra de Dios, Romanos 12:9. El amor, en el nombre de Jesucristo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, dice, seguid lo bueno. Eso es una actitud, un carácter que hoy tenemos que tener ante estas situaciones que leíamos anteriormente. Amor sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué nos dice Hebreos 1:9, hermano Mauro? Hebreos 1:9, en el nombre del Señor Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Gloria a Dios. Y primera de Juan 2:15 nos dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy claro esta actitud, este carácter que tenemos que tener de aborrecer lo malo, el pecado, de aborrecer lo que es la injusticia y todo lo que representa el mundo en estos tiempos. También hay un carácter, una actitud que tenemos que tener, es la de que no es una oposición a lo que es falsa doctrina. Pero la oposición no significa que nosotros vamos a pelear o contender o no. La oposición es a nosotros no aceptar cuando nos vienen con algo que no está escrito en la palabra de Dios. Y Gálatas 1:9 era muy claro cuando nos hablaba de aquel que venga con otro evangelio. Y lo vamos a repetir, hermano Mauro, por favor. Gálatas 1:9. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema, sea maldito. Entonces nosotros la oposición significa no aceptar eso, algún evangelio diferente. Es algo que no podemos aceptar y tampoco podemos participar. Es importante que estemos nosotros preparados para no negarlo, para que cuando llegue el momento donde, hermano, digo cuando llegue, pero ya estamos en tiempo de persecución, estamos en tiempo donde se van a querer levantar contra nuestras vidas y en muchas situaciones también van a querer que nosotros neguemos a nuestro Padre. Está aconteciendo en estos tiempos. Ha aumentado tanto la perversidad de este mundo y la maldad que estamos viviendo situaciones donde eh, aún se puede vivir con mucho más violencia, por decirlo así, y la violencia no es solo en un golpe, sino que en palabra, puede ser en pensamiento, en lo que digan contra nuestras vidas, pero aún así nosotros tenemos que perseverar en la verdad, en la palabra de Dios. Otro de la actitud que tenemos que tener en estos tiempos es el amor por aquellos de quienes tenemos que separarnos muchas veces. ¿Qué vamos a hablar con esto? Nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dice como título, en el nombre del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que entender que el que hace la obra en las personas es Cristo. Nosotros tenemos que entender que cuando nuestro Padre nos pide que nosotros tenemos que tomar una decisión, que muchas veces tenemos que apartarnos de personas que, hermano, muchas veces nosotros amamos tanto que cuesta tanto esa decisión, pero sabemos que si Dios nos está pidiendo, lo tenemos que hacer. Es como decir, hijo, déjame a mí, tú córrete un poquitito, déjame hacer esta obra a mí. No significa que no los amamos, por eso nos apartamos. Significa que los amamos porque sabemos que Dios tiene que hacer algo, que tiene que obrar. Ese es el amor de decir, bueno, voy a confiar en que Dios va a obrar, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, entonces Dios va a hacer algo para que esa persona pueda ver un cambio en su corazón y empiece a creer en Dios. No se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y no se va a perder. Lo dice la palabra de Dios y es una promesa y uno lo toma y dice, tú haz la obra para que esa persona crea. Toca su corazón para que esa persona crea. Obra en su vida para que esa persona crea. Crea. Porque cuando él o ella empieza a creer, no se va a perder. Va a tener vida eterna. Porque va a creer a un Dios poderoso, alguien que salva. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 5:5, hermano Mauro? En el nombre del Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Amén. Sea entregado. Aún esas personas que no quieren saber nada y aquellos que tal vez eh, hayan, hermano, Dios puede obrar en las personas de manera que muchas veces nosotros no entendemos. Pero por testimonios, y creo que algunos hemos escuchado testimonios de eh, personas que tal vez han cometido situaciones graves, se han vuelto a Cristo. Pero esas personas han tenido que ser entregadas totalmente a situaciones muy eh, fuertes y así han conocido a Cristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque no dejo de pensar que Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra, no somos nosotros. Dios puede orar en personas que tal vez alguno puede decir, no, esta persona no cambia más. Esta persona no, mirá lo que hace, mirá cómo es su vida, mirá lo que hizo. Hermano, Pablo, él, ¿dónde estaba participando? Y todos lo vieron y está escrito en la palabra de Dios. ¿Dónde estaba participando antes de que haya una conversión en su vida? Él estaba participando en la muerte de Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo, y él estaba ahí cuando lo apedreaban. Pablo es el que pidió que lo autoricen para poder perseguir a las personas que estaban creyendo en Cristo, poder encarcelarlos, para matarlos. Y si mi persona, es lo que medita mi persona a través de la palabra de Dios, y digo, hizo ese cambio en Pablo y lo convirtió. Y si eso es lo que hace Dios, lo puede hacer con aquel que Él sepa que está dispuesto en su corazón. Hermano, Dios lo puede hacer, Dios tiene poder para obrar a través de su Espíritu Santo. Por eso muchas veces acontecen situaciones en cuales nosotros decimos, ¿qué pasó acá? Pero Dios hizo un cambio tan grande en esa alma que se convirtió. Y tal vez que al Dios orar en esa vida ya ni siquiera se parece a lo que era antes, ni cerca. Y hay muchos testimonios en el mundo que hablan de personas que han estado en cosas muy graves y que han tratado con su vida y han tratado de maneras muy, eh, muy violentas a veces, y estas personas hoy están predicando la palabra de Dios.
Amén, hermano. Hermano Mateo, usted es un testimonio que Dios lo ha cambiado, lo ha transformado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, no olvidarnos de nuestro testimonio, mi persona. eh, Cuando llegué a los caminos de Dios, hermano, fue algo que Dios tocó mi corazón. Y Amén. me puede preguntar cómo fue, se lo puedo explicar, pero es algo que lo tiene que sentir usted. Eh, Muchas veces también lo hablo con mi esposa, conmigo. Si tengo que contar mi testimonio, no es tampoco que trató de una manera muy severa, hermano. Eh, pero sí tocó mi corazón y me sacó, esto Dios lo sabe, me sacó de un día para el otro de eso. En persona pude decir, listo, hoy ya esto no lo hago y el otro día ya no lo estaba haciendo. Entonces también creo que Dios puede obrar en esas personas que dicen, no, esto no lo puedo dejar, esto me cuesta, ¿cómo puedo hacer? Crea en Dios, crea que Él es alguien que lo ama, alguien que lo puede cambiar de un día para el otro. Sí, la conversión de Pablo también nos muestra que Él, y sabemos que también los tiempos que está escrito en la palabra, muchas veces no son como se lee, pero uno medita y dice, Pablo se cayó y en ese momento que se cayó, dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Le dijo. Fue enseguida como él se entendió que era nuestro Salvador quien estaba hablando. Y su boca dijo, dime qué debo hacer, Señor. Que fue en ese momento que él cambió. Imagínese, una persona instruida, una persona que era celosa, que venía persiguiendo. En ese momento de la persecución se cayó y en ese momento él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Es impresionante, o sea, Dios puede obrar en un día para el otro, hermano. Dios es poderoso, estamos alabando a un Dios poderoso, eso no nos olvidemos. Entonces todo lo que nos está aconteciendo en nuestras vidas, ¿por qué no se lo dejamos en las manos de Dios? Si Él lo puede hacer. Está en nosotros el querer. el- Pero bueno, otro día voy a contar bien el testimonio, pero es cierto, hermano, no nos olvidemos de nosotros cómo fue, cómo obró Él con nuestras vidas. Por eso es importante eh, estar atento en esas áreas y poder no olvidarnos que Dios, para Él nada es imposible. Nosotros leemos Gálatas 6:1, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios. Cómo nos habla acá del amor hacia los demás y saber, hermano, que cuando Dios lo permite y nos da la posibilidad de poder predicar de su palabra, de saber que si hay alguna falta que está cometiendo algún hermano, nosotros tenemos que restaurarle con un espíritu de mansedumbre, con humildad, con sencillez. Pero lo tenemos que hacer, hermano. Está escrito en la palabra de Dios. No podemos dejar que eso siga aconteciendo. Porque es necesario que en estos tiempos nos exhortemos los unos a los otros. Tiempos peligrosos, tiempos donde debemos ayudarnos, donde debemos acompañarnos, donde debemos seguir adelante juntos, en amor, en un mismo espíritu, restaurarnos. Si nosotros meditamos, eso es lo que habla del amor, primeramente, amar a nuestro Padre y también tener amor por el prójimo. Si nosotros amamos a nuestro Padre, vamos a guardar sus mandamientos, sus estatutos, vamos a guardar su palabra. Y eso nos va a dar a nosotros, nos va a brindar eso, si soy espiritual, es decir, recién la palabra. Eso a nosotros nos ayuda a poder estar espiritualmente bien, poder tener esa comunión con el Espíritu Santo y poder restaurar a otros. Por eso, primeramente, nosotros tenemos que amar a Dios, a sus ordenanzas, a su palabra, para poder amar al prójimo, para poder hablarle a la otra persona, para poder guiarlo, porque no va a ser por nosotros, sino que va a ser por lo que Dios está obrando en nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a amarle, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de esa manera nosotros vamos a poder amar al prójimo como a uno mismo.
Es impresionante y es hermoso cómo Dios nos enseña, cómo nos habla de esa actitud que tenemos que tener en estos tiempos, tiempos donde nosotros vamos a tener que hablar y no callar. Si nosotros vemos que está aconteciendo algo de lo que hoy se está dando en este estudio bíblico, nosotros tenemos que hablar, no tenemos que callar. Tenemos que restaurar, tenemos que tener esa actitud a todo lo que es esa oposición a la falsa doctrina, como hablábamos, a todo lo que es pecado, pero debemos hablar a esas almas y usar las herramientas que están en la palabra de Dios. Otra de la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios, y tiene que ser un carácter en nosotros todo el tiempo, es el temor a Dios y buscar la perfección a la santidad. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Es que nuestro corazón esté dispuesto a mejorar cada día para Cristo. No somos perfectos, pero sí vamos a buscar mejorar para Dios, hermano. ¿Y qué nos dice segunda de Corintios, hermano Mauro? Segunda de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Gloria a Dios. El versículo de segunda de Corintios 7:1 nos está hablando de lo que es el... Sí, estaba leyendo primera de Corintios, hermano Mauro. Ahí está. Gloria a Dios. Ahora sí, segunda de Corintios. Amén, hermano. Estábamos leyendo Primera de Corintios y es Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Como leíamos, como leía el hermano Mauro en 2 de Corintios 7, fíjese que cuando comienza este versículo dice, así que amados, puesto que tenemos, ¿qué tenemos? Tales promesas, dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos promesa en nuestra vida. Dice entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una característica que tiene que ver en el Hijo y la hija de Dios. Dice, limpiémonos, tenemos que apartarnos de toda, de toda forma que pueda llegar a provocar en nosotros una influencia negativa. Todo lo impío, todo lo que resulta de pecado, todo lo que continuamente puede llevar también al pecado eh, hacia el cuerpo. Por eso también tenemos que estar atentos en lo que ven nuestros ojos, las, eh, lo que escuchamos, nuestros oídos, lo que hablamos, en lo que participamos. Tenemos que estar atentos y tenemos que poder dar muerte a esas obras pecaminosas en nosotros. Por eso está la oración, hermano, está la oración, está el arrepentimiento, está la palabra de Dios en cual le pedimos todos los días que nos pueda perfeccionar en esa santidad. Cada día trae su afán y sabemos que cada día tenemos que estar dispuestos a orar. Si aconteció algo, hermano, orar, pedirle que nos ayude a santificarnos. Aconteció esto, Cristo, ayúdame para que este pensamiento, lo que está aconteciendo en mí, no me arrastre a la culpa, no me ayude a decaer espiritualmente, sino que reconozco que es con tu ayuda y no es con mi fuerza. Y orar, hermano, y a veces es necesario hasta ayunar para poder someter todas esas emociones, sentimientos carnales en nosotros, pensamientos que pueden llegar a turbar la vida del Hijo y la hija de Dios. Tenemos que entender que si hay una debida separación, una separación espiritual para Cristo, una debida separación de todo el pecado, Dios nos va
a recompensar. Él se va a acercar con su protección, con su bendición sobre nuestras vidas. Vamos a tener ese cuidado paternal. Nuestro Padre nos va a cuidar. Él promete ser todo un buen padre para nosotros. Un consejero, un guía. Él nos ama. Él nos trata con tanta ternura, hermanos. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 6, 16, 18, hermano Mauro? 2 Corintios 6, 16, 18. Amén. Tenemos que entender que el propósito de la separación del pueblo es para que Dios pueda obrar en nosotros, para que en estos tiempos podamos nosotros estar atentos, perseverar en la salvación, vivir solo para Dios, poder, sabemos que no podemos convencer al mundo, pero de alguna manera nosotros tenemos que influenciar sobre el mundo, hermano, influenciar sobre el mundo para que ellos puedan ver en nosotros que las verdades que están escritas en la palabra de Dios y las bendiciones, las promesas se cumplen, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que eso se pueda reflejar en nosotros, en nuestra actitud, en nuestro testimonio, en nuestro hablar. Y vamos a estar compartiendo 2 Corintios 6, del 16 al 18. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de mi hermano Mauro. Dios bendiga sus vidas. Damos gracias al Señor Jesucristo por habernos permitido poder llevar adelante este estudio, el cual nos habla de que tenemos que estar preparados, de la separación de todo aquello que puede influenciar negativamente a nuestras vidas en los caminos de Cristo y poder estar atentos, hermano. Gracias por este estudio bíblico.